物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる。消えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。またあの日の二人手を伸ばしてる。Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes es de 50 likes, y si el vídeo recibe 50 likes o más, es probable que suba el siguiente capítulo o al día siguiente. Una vez dicho eso, los saludos son para Jojojinuo 7011, 0PK3NV, Joaojinuo 1715. Y un saludo a Alexis FD9 Televisión, por ser el primero en pedir saludo. Y claro, un super saludo a Antoni J. Bravo M, miembro del canal muy apreciado. Si quieren un saludo en el siguiente vídeo pueden dejarlo en el comentario fijado, y si quieren ser saludados en todos los vídeos y ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Capítulo 21. Las consecuencias. 2 meses después. Yuge Tuati Ujibe, New Radicals. El chorro caliente de la ducha golpeó mi espalda mientras inclinaba la cabeza, dejando que los fuertes chorros se clavaran en mi piel, volviéndola de un rojo brillante y reduciendo mis músculos a una maravillosa consistencia parecida a la mantequilla. El vapor llenó el aire, espeso y pesado, haciendo que cada respiración que tomaba llenara mis pulmones con una humedad cálida que ayudaba a aliviar los últimos restos de rigidez de mi sueño. Uno de los beneficios de hacer jailbreak a la banda sonora del anime es que siempre escucho buena música cuando me ducho, pensé, y finalmente decidí que era hora de salir y aprovechar el día. Si bien mi nueva riqueza significaba que, honestamente, no necesitaba hacer nada más que ser un pequeño perezoso, mi mente no era de las que soportaban estar inactivas por mucho tiempo. Necesitaba estimularlo, evitar que se comiera a sí mismo. Así que cerraron la ducha y entré al baño brumoso propiamente dicho, cogiendo 2 lujosas toallas azules. Uno alrededor de mis hombros y espalda como la capa del ando mientras que el otro cubría mis partes varoniles. Me pregunto si el anime lo censuraría con una barra o algo así si intentara salir en público. Acercándome al espejo, agarré la toalla de mano y la pasé por la superficie nublada, revelando mi reflejo. Sonreí mientras contemplaba la imagen frente a mí y la espesa barba circular que finalmente adornaba mi rostro. Bueno, hola, dije, saludándome a mí mismo. Por fin volvía a sentirme como yo mismo. Era muy extraño pensar en la idea de que podría estar atrapado en un mundo nuevo y extraño, en un cuerpo más joven que el mío, haciendo cosas que nunca había hecho antes, pero era una barba lo que me daba consuelo. Pero así fue. Lo había crecido cuando dejé un trabajo que no disfrutaba y me tomó años conseguirlo como me gustaba. Pero ahora era, yo. Quítalo y yo era otra persona. Más joven, ingenuo, no preparado para el mundo y los peligros que plantea. Era mi máscara, mi capa, mi capucha. Con ello me sentí fuerte y poderoso. Me acaricié la barbilla y asentí antes de entrar al apartamento de mi tío. Mi tío se había ido temprano esa mañana, diciéndome que tenía demasiado trabajo que hacer en su red para holgazanear como lo hacía yo. Sinceramente creo que estaba molesto porque finalmente le habían quitado el yeso de la pierna y no tenía excusa para trabajar en casa. Eso me dejó solo, lo que significa que pude entrar a la cocina solo con mis toallas y tomar el desayuno, servir los mini wheats secos y calentar una taza de coco caliente en el microondas mientras ponía las noticias. La música se desvanecía lentamente mientras lo hacía. Conveniente, murmuré para mis adentros mientras me sentaba en el mostrador y miraba un informe sobre una nueva tienda de juegos que iba a abrir el próximo mes. Solo después del hecho recordaría que era la tienda de Guke, pero como realmente me importaba un carajo Dungeon dice Monsters, fue un paso fácil para mí. Muchas cosas han sido un pase para mí, dije en voz baja entre bocados de cereal.
Cuando regresamos del reino de los duelistas, me separé de Yuji y sus amigos, perdiendo la oportunidad de ver a Rebeca, sobre todo porque no podía encontrar una excusa para pasar el rato con los adolescentes. Había estado bien en la isla, pero era espeluznante tener a un hombre adulto siendo amigo de un grupo de niños y no tenía ganas de que me acusaran de ir tras Tilstratea, nota mental. Nunca volver a llamarla así. Por supuesto, si la memoria no me falla, no había sucedido mucho después de Rebeca, así que realmente no me estaba perdiendo mucho. Además, yo había estado ocupándome de mis propias cosas. Uno no se hace millonario de repente y no necesita lidiar con el papeleo. Me había conseguido un buen asesor financiero, aunque cuando llamé a mi padre y a mi hermano se ofrecieron a ayudarme a invertir el dinero. Aparentemente ahora estaban jugando en el mercado de valores en este mundo, para que mi dinero trabajara para mí. Y aunque había trabajado algo para CCN, finalmente mi tío admitió que simplemente no podía enviarme a cubrir cosas porque terminé, sin culpa mía, haciendo la historia sobre mí. Porque mi pequeño viaje a la isla de Pegasus me había convertido en alguien con quien todos en Domino querían hablar. Y en noticias legales, dijo la televisión, el hada de la trama decidió esparcir su polvo de hadas en ese momento. Maximilian Pegasus ha finalizado su acuerdo con los investigadores sobre el incidente del reino duelista. Señor Pegasus, como parte del acuerdo, ha presentado nuevas pruebas sobre el intento de adquisición hostil de Kaiba Corp. Informa Fariza Nightingale. Saqué a la reportera mientras ella cubría los últimos acontecimientos. Para mí todo esto eran noticias viejas. Cuando el equipo de seguridad de mi tío irrumpió en el reino duelista, lograron capturar a Pegasus con vida, aunque a pesar de mis advertencias, terminó enfrentándose a Yami Bakura en un duelo de las sombras y perdiendo el ojo del milenio al concluir. Por supuesto, el astuto bastardo había decidido aprovechar eso, inventando una historia sobre cómo los 5 grandes lo habían traicionado y atacado, perdiendo su ojo en el proceso. Como solo los finalistas de Duelist Kingdom sabían que ya había perdido el ojo, el mundo había reaccionado con shock y horror ante el cruel asalto y eso le había ganado a Pegasus una tonelada de buena voluntad. Y un público dispuesto a escuchar las tonterías que Pegaso prepara y... Un mes antes. Soy un hombre sencillo, dijo Pegasus, con voz suave. La gente había visto al jefe de Industrial Illusions de muchas maneras, pero nunca lo habían visto tan absolutamente vulnerable. Apenas estaba sentado en su cama de hospital, había recuperado algo de su fuerza pero todavía estaba claramente en el camino hacia la recuperación. Su piel era pálida y su cabello recogido en una cola de caballo, lo que les dio a los reporteros reunidos una visión perfecta de su rostro vendado. Una gruesa almohadilla yacía debajo de la gasa donde una vez había estado su ojo izquierdo y, aunque las envolturas estaban limpias y claras, todos imaginaban la sangre y la sangre que debían estar escondidas debajo. Si bien vestía pijamas bastante caros, estos no eran los trajes elegantes que todos estaban acostumbrados a verlo usar. Parecía cansado, desgastado y lamentable, y quienquiera que fuera su consultor merecía cada centavo que cobraba porque entendía lo que la gente quería. Sí, había algo maravilloso en ver a los poderosos derrumbarse. Pero después de eso, a la gente le encantaba una historia de redención. Siempre quise hacer felices a todos. Es por eso que destiné la riqueza de mi familia a la creación de Duel Monsters, fue una oportunidad de traer alegría al mundo. Él sonrió, pero con la cara envuelta como estaba era más difícil hacerlo y por eso hizo que la sonrisa fuera aún más lamentable. Supongo que eso también me ha hecho confiar en las personas equivocadas. Creo que todos en el mundo son como yo, esperando simplemente traer alegría y luz a los demás. O, puede que no sean tan abiertos como yo al respecto, sacudió la cabeza con alegría solo para hacer una mueca de dolor, extendiendo la mano y tocándose la sien. Las cámaras parpadearon para captar la imagen. Una estratagema si alguna vez hubo una, pero todos se la estaban comiendo, así que ¿por qué molestarse en denunciarla? Una mentira puede ser mentira, pero si sirvió para una buena historia no podría ser perdonada. Pegaso dejó escapar un suspiro y reunió fuerzas. Perdóneme por eso. Simplemente estaba pensando en Seto Kaiba. Él es muy parecido a mí, aunque sé que incluso él lo negaría. Prefiere la imagen de distanciamiento y frialdad, como era de esperar, considerando su edad. Y sin embargo, él ha tomado Kaiba Corp y lo ha reenfocado de la guerra al disfrute de los niños. Si hay algo que realmente lamento en todo esto es que mi incapacidad para ver la verdad en los demás y sus acciones ha causado que alguien como yo simplemente desee hacer otros felices de tanto dolor. Los 5 grandes me mintieron.
Me alimentaron con mentiras y cuando me di cuenta de lo que realmente buscaban hacer, ya era demasiado tarde. Estaba demasiado metido y todo lo que podía hacer era tratar de salir de allí. El desastre que había creado. Y por eso lo siento. Por el dolor que le causé a Seto Kaiba. El trauma que sin querer le causé a Mokuba Kaiba. El miedo y el pánico que engendré en Edwin Chaos que le hicieron creer que yo era un monstruo. No debo decirlo así. Hace que parezca que lo culpo por sus acciones cuando en realidad debería estar agradeciéndole. Sus amenazas de ir a la policía, son las que finalmente me abrieron los ojos a cómo muchas cosas horribles había hecho sin siquiera darme cuenta, así que gracias Edwin y gracias. Juro que haré todo lo que pueda para hacer las cosas bien. Que corregiré mis errores. Y lo que es igualmente importante, me aseguraré de que los 5 grandes sean llevados ante la justicia. Las cámaras parpadearon una vez más. Los periodistas hicieron comentarios y análisis sin aliento sobre lo que Pegasus acababa de decir. Y en las sombras de los institutos de poder de Domino City, los que manejaban los hilos rápidamente se apresuraron a cambiar alianzas y alterar planes. MC. Unas cuantas palmas untadas, una gira de buena voluntad fuera del país por un tiempo y Pegasus ya vuelve a ser visto como un niño de oro. Negué con la cabeza. Me daría asco si no fuera tan jodidamente impresionante. Era la extraña dicotomía que existía dentro de mí. Odiaba a los mentirosos pero también los admiraba. Quería que la gente fuera honesta conmigo, que me dijera cómo se sentían realmente y que no bromearan conmigo, pero si alguien decía una mentira brillante, lo aplaudiría y elogiaría. Admítelo, murmuré para mis adentros mientras ponía mi tazón en el lavavajillas, simplemente te gusta estar informado. Lo que ayudó más a Pegasus fue que nadie presionó para que enfrentara castigos más severos que multas y algunas disculpas públicas. Yuji se había quedado callado ya que no había manera de que pudiera probar que las heridas y la condición de su abuelo habían sido causadas por Pegaso. Además, Yuji era del tipo indulgente, dispuesto a convertir a cualquier enemigo en un amigo. Honestamente, si Zork hubiera admitido que vio el error de su conducta, Yuji le habría dado un apretón de manos incluso antes de que el dios oscuro de la fatalidad pudiera lavar la sangre de sus garras. En cuanto a Mokuba, él era más o menos igual e incluso me señaló, cuando le pregunté al respecto, que Pegaso había sido bastante amable con él. Sí, había convertido su castillo en la prisión de Mokuba, pero fueron Kemo y el resto de los matones de los 5 grandes los que realmente lo agarraron, lo amenazaron y lo lastimaron. Pegasus había sido educado, atendió sus necesidades e incluso expresó preocupación cuando se enteró de que uno de los matones había lastimado la muñeca de Mokuba durante el secuestro. ¿Y Seto? Pensé mientras regresaba a mi habitación para cambiarme de ropa. Creo que solo quiere una revancha y sabe que no podrá conseguirla si Pegasus está en la cárcel. Mientras que Pegaso había salido airoso de la situación, los 5 grandes y sus fuerzas no habían tenido tanta suerte. Pegasus rápidamente había entregado evidencia al gobierno de Japón y aparentemente había logrado cubrir sus huellas lo suficientemente bien como para que todos sus peores pecados quedaran atrapados directamente en los 5 grandes. Mi tío también había sido cruel cuando se trataba de los miembros de la junta. No tenía ningún verdadero problema con Pegasus y aunque no había dicho que quería que el hombre se librara, tampoco lo había presionado para que persiguiera al creador de Duel Monsters. Le parecía bien dejarlo ir, pero los 5 grandes eran una historia diferente. Solo el arresto de Kemo se había llevado a cabo las 24 horas del día y todos sus Talkimeats y opinionos habían recibido órdenes de arruinar a todos los demás involucrados en el secuestro. Renard había concedido una entrevista antes de salir del país para informar a todos sobre la recompensa que se había puesto por mi cabeza, y por Seto y Yuji, y que solo había alimentado la ira de mi tío. Las imágenes de las quemaduras curativas en mis brazos de Panig lo habían puesto en pie de guerra. A los pocos días, los nombres de los 5 grandes estaban enlodados y el tribunal de la opinión pública pedía un linchamiento. Los medios de comunicación, que ahora entendía más que nunca que mi tío controlaba por completo, al menos en Japón, me trataron como un santo que arriesgó su vida para proteger a un niño de un grupo de traidores corporativos. La historia de ellos traicionando primero a Gozaburo y luego a Seto solo empeoró la situación. El hecho de que no se hubiera visto a Gozaburo desde la primera adquisición hostil solo provocó que los rumores crecieran y aumentaran en tamaño y fuerza. Ningún soborno ni ningún juego legal sofisticado iba a salvarlos. Por eso no todos se sorprendieron en absoluto cuando sus cuerpos fueron encontrados hace 5 semanas.
Los médicos todavía estaban confundidos sobre cómo habían muerto, pero no había duda de que los hombres se habían suicidado para evitar el castigo. Solo yo sabía la verdad. Los 5 grandes habían escenificado sus muertes y puesto sus mentes en el mundo de la realidad virtual, esperando el momento en que pudieran intercambiar cuerpos con otra persona y comenzar cada uno sus vidas de nuevo. Era preocupante, pero era otra de esas cosas de las que no podía ocuparme por mi cuenta. No en esta etapa. Aunque eso no significa que no tome precauciones. Mientras me vestía, miré mi computadora, que ya había bloqueado con la llave del milenio, usando su magia para hacer la prueba de virus, y había sido una prueba divertida para sacarlo, especialmente cuando mi tío había caminado y me encontraron navegando casualmente por los sitios porno más sucios que pude encontrar en internet en este mundo. Nunca volvería a ver Pot of Greed de la misma manera, y aún así no podía maldecir. Señor Jeebus. Grité, saltando en el aire y mirando a mi alrededor frenéticamente antes de tomar un respiro para calmarme y girarme hacia el estúpido sistema de intercomunicación que mi tío había instalado en el apartamento y que seguía olvidándome. ¿Sí? Dije, esperando que mi voz no sonara tan chirriante como en mis propios oídos. La limusina ha llegado. Estaré abajo en 10. Me puse un par de zapatos de vestir marrones y me puse una chaqueta de pana, mirándome antes de asentir. Podría haber considerado vestirme más elegante para este evento, pero sabiendo que Kaiba usaría su ropa oscura normal, pensé que podría salirme con la mía con ropa informal de negocios, o profesor universitario, como quisieras llamar, jeans oscuros y una camiseta gruesa. Debajo de mi ropa más elegante. Agarrando la nueva caja de baraja personalizada que había hecho hace unas semanas, que contenía mis 4 barajas, junto con mi billetera, tomé el ascensor y subí a la limusina que esperaba, dirigiéndome para hacer mi vida más complicada. MC. Recuérdame otra vez por qué tenemos que hacer esto. Seto se quejó mientras caminaba por los pasillos de Kaiba Corp. Su asistente, una mujer llamada Kiko, ni siquiera se inmutó ante la forma en que desestimó todo el trabajo que ella había puesto en la próxima conferencia de prensa. Ambas adquisiciones de Kaiba Corp se produjeron porque el CEO era visto como débil. Seto apretó los dientes ante esa evaluación, ya que había sido el CEO durante el segundo intento, y por lo tanto los 5 grandes vieron una oportunidad de atacar. Pero los 5 grandes ya no son una preocupación, dijo Seto con firmeza. Si bien hubiera preferido verlos arrestados por sus crímenes y, por una vez, enfrentar la justicia por sus acciones, estaba dispuesto a aceptar sus muertes como un trato justo. Significaba que nunca más volverían a molestarlo a él ni a Mokuba y eso era suficiente para él. Honestamente, si simplemente lo hubieran perseguido, probablemente los habría despedido y les habría dado paquetes de indemnización. Pero habían ido tras Mokuba y ahora saber cuánto le habían hecho a su hermano más allá de lo que Pegasus quería los había convertido en su objetivo número 1. Pero eso no significa que no haya otros que puedan tomar medidas en su contra. Además, están nuestros socios comerciales en quienes pensar. A los mercados no les gusta el riesgo y la incertidumbre y el hecho de que usted casi pierda su empresa ha sido la causa. Esto demostrará que las cosas se están estabilizando. Lo cual necesitarás con tu movimiento para alejar a Kaiba Corp de la fabricación de armas. Muy bien, dijo Seto con desdén. Por mucho que odiara este espectáculo de perros y ponis que lo obligaban a montar, si eso significaba que podía lograr su sueño para su empresa, estaba dispuesto a seguir los trámites. La primera noche en el orfanato había jurado que haría todo lo posible para llevar alegría a los niños de todo el mundo, para que nunca supieran el dolor que él había experimentado. Donó a organizaciones benéficas, formó parte de la junta directiva de varios grupos como Make-A-Wish y había invertido en escuelas de países pobres. Cualquier cosa para darles a los pequeños lo único que nunca podría recuperar ni siquiera con todo su dinero: una infancia. ¿Y cambiar Kaiba Corp es la piedra angular de todos mis planes?, pensó mientras entraba en el ascensor, con Kiko justo a su lado. Gozaburo solo pensaba en el dinero y no le importaba en lo más mínimo lo que sus acciones pudieran afectar a los demás. Me niego a ser como él. Todo el mundo piensa que estoy loco por hacer esto, pero voy a demostrar que los juegos y el entretenimiento pueden ser incluso más rentables que los misiles y los tanques. Aquí están sus notas para su discurso, señor, dijo Kiko, entregándole algunas tarjetas mientras el ascensor se abría y emergían a la planta baja de la sede de dominio de Kaiba Corporation. Hice lo mejor que pude para imitar tu propio estilo de vocalización, para que pareciera natural. Supongo que eso significa que es breve y va al grano. Seto resopló.
Tengo proyectos en los que necesito seguir trabajando. Su asistente simplemente asintió y Seto dejó escapar un gruñido de aceptación antes de pararse afuera de la puerta mientras Kiko se aseguraba de que todo estuviera listo para él. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué tengo una empresa de relaciones públicas a cargo si esperan que yo haga todo el trabajo por ellos? Se ajustó la chaqueta oscura, asegurándose de que estuviera recta, mientras su mente vagaba por todos los proyectos que le esperaban. En primer lugar estaba su nuevo disco de duelo. Si bien la primera versión funcionó bastante bien en Duelist Kingdom, también mostró sus limitaciones. Tener que recuperarlo cada vez para agregar una carta, lo que provocaba que aparecieran y reaparecieran monstruos, consumía mucho tiempo y arruinaba la inmersión del duelo. Su última versión combinó las plataformas de duelo más grandes con su sistema de disco de duelo para crear una experiencia mucho mejor, o lo haría una vez que resolviera los problemas finales. Como inventor, siempre sintió que podía hacer algo mejor. Ajuste la potencia de salida de los proyectores para prolongar la vida útil de las baterías. Reducir el peso. Fortalecer el marco. Y más de ya lo estaba presionando para que terminara con el prototipo para poder comenzar a producirlo en masa, advirtiéndole que debía terminar en 2 semanas si deseaba cumplir con su cronograma. Quería que los Duel Discs estuvieran listos para su compra para el verano, ya que ese sería el momento perfecto para que la gente saliera y los probara. También entendió que al final nunca cumpliría ese plazo. Más bien, lo que sucedería sería que un día llegaría alguien, se llevaría el disco de duelo y tendría que aceptar que la primera versión producida en masa no estaría terminada a su gusto. Luego estaban sus nuevas reglas para Duel Monsters. Duelist Kingdom le había demostrado que había mucho potencial sin explotar en el juego y quería evolucionarlo y realmente convertir el juego en un fenómeno cultural. Hacer es más complejo y rápido, por lo que un movimiento en falso podría arruinarlo todo y al mismo tiempo hacer que un duelista con un poco de astucia pueda cambiar las cosas en un instante. Ya había esbozado algunas ideas, como un sistema de tributo, pero aún necesitaba solucionar los errores. Por ejemplo, descubrió que los duelos terminaban demasiado rápido con su regla a atacar directamente y, por lo tanto, estaba experimentando con diferentes cantidades de puntos de vida para intentar hacer las cosas más equilibradas. ¿Y luego están mis mazos? Pensó para sí mismo. Se había sorprendido cuando regresó de Duelist Kingdom, pensando que no tendría que interactuar con Pegasus por mucho tiempo, solo para que llegara un paquete del hombre una semana después. Al principio asumió que era un truco y pidió a seguridad, su seguridad, recién contratada y examinada para asegurarse de que le fueran leales, para revisarlo solo para descubrir que el paquete contenía, de todas las cosas, 2 mazos. ¿Y qué cubiertas son? Pensó, con una extraña sonrisa deslizándose por sus rasgos. El primero, ABC Dragon Deck, era un mazo de máquina que se centraba en combinar monstruos. No es una fusión, sino más bien máquinas que se unen para crear máquinas aún más fuertes. El mazo era rápido y resistente y había pasado horas probándolo contra su computadora de duelo para entender exactamente cómo funcionaba. Habría hecho más con él si no fuera por el otro mazo que había venido de Pegasus. Un nuevo mazo de Blue Eyes. Dragón alternativo de ojos azules. Doncella de ojos azules. Varios monstruos de fusión nuevos. Todo había sido tan impactante que Seto había quedado mudo por varios minutos, solo despertado de su estupor por la emocionada declaración de Mokuba de que Pegasus le había enviado una baraja también. Era un buen mazo, uno que impresionó bastante a Seto, pero aún así, su nuevo mazo de ojos azules, especialmente cuando le había añadido algunos hechizos raros y sus 3 dragones blancos de ojos azules originales, no había nada más parecido. Con ese mazo Yuji no tendrá ninguna posibilidad contra mí. Seto pensó para sí mismo con lo que era, al menos para él, alegría. Una victoria real, sin excusas ni afirmaciones de que hice trampa para lograr la victoria. Todos no tendrán más remedio que admitir que soy el único rey de los juegos. Las imágenes de él derrotando al chico que lo había deshonrado con su primera derrota mejoraron su estado de ánimo lo suficiente como para sentirse dispuesto a seguir adelante con esta tonta conferencia de prensa. Damas y caballeros, gritó el señor Parker, jefe de relaciones públicas de Kaiba Corp, a los periodistas reunidos mientras Seto subía al escenario que había sido instalado y tomaba asiento cerca del podio. El vestíbulo se había convertido en una sala de prensa, con sillas plegables alineadas frente al escenario y banderas con el logotipo de Kaiba Corp colgando detrás del podio donde se encontraba Parker.
El hombre era uno de los pocos restos de la época de su padrastro en la empresa que Seto no tenía planes de despedir incluso después de la traición de los 5 grandes. El hombre era muy bueno en su trabajo y había mostrado la cantidad adecuada de desapego, hasta el punto de que Seto, cuando le preguntó al señor Parker cuál era su nombre, el hombre corpulento le informó que no quiero hacerme amigo de su jefe. Seto había apreciado el hecho de que el hombre no tenía interés en tratar de actuar como un mentor o una figura paterna para él y, como tal, lo mantuvo. Y continuaría haciéndolo. El señor Parker fue excelente en su trabajo. Los reporteros continuaron murmurando para sí mismos y Seto luchó contra el impulso de aclararse la garganta y hacer que se callaran. Le habían advertido muchas veces que tales actos siempre quedarían mal. No le importaba lo que los tabloides dijeran sobre él, ya que solo a los tontos les importaban esas cosas, pero sí le importaba su compañía. Y si mantener estable su compañía significaba resistir la tentación de llamar a los reporteros un grupo de idiotas con la boca cargada y sin control de impulsos, entonces haría precisamente eso. ¿Y si eso significa seguir adelante con este trato? Pensó para sí mismo. Sé que ha habido muchas preguntas sobre el estado de Kaiba Corp después de los eventos de Duelist Kingdom. Hemos convocado esta conferencia de prensa para aclarar todo, eliminar los rumores y chismes sin fundamento, y revelar así las nuevas y emocionantes avenidas que tomaremos. Avanzaremos en el futuro. Seto desconectó al hombre en su mayor parte. No tenía necesidad de prestar atención a lo que tenía que decir, ya que ya lo sabía todo. Él había sido quien solucionó los problemas finales de toda la situación que Pegasus había creado. Cuando el Petimetre hizo su trato con los 5 grandes, comenzó a vincular estrechamente la compañía de Seto con la suya bajo el supuesto de que pronto estaría a cargo de ambas de todos modos. Entonces, ¿por qué lidiar con el dolor de cabeza de 2 empresas diferentes cuando podría tener solo una enorme con varias divisiones grandes? Sin embargo, nunca había considerado lo que sucedería si Seto atravesara el reino duelista, y ahí fue donde surgieron los problemas. Regresó a Domino y descubrió que Kaiba Corp tal como lo conocía ya no existía. Más bien estaba la supercorporación fusionada, actualmente anónima, en la que ahora tenía una participación mayoritaria. Al principio había tratado de desenredarse de Industrial Illusions, no queriendo tener nada que ver con la empresa. Había encargado a sus abogados solo para recibir una solicitud de reunión sorpresa de los demandados de segundo. Con Pegasus en problemas con la ley, los abogados de Industrial Illusions habían decidido que contar con la influencia estabilizadora de Kaiba Corp y Seto Kaiba era lo perfecto para salvar su empresa. Querían que mantuviera las empresas fusionadas y aceptara trabajar con Pegasus para que todo funcionara sin problemas. Naturalmente se había reído en sus caras, aunque dudaba que el señor Parker mencionara eso en su resumen de los acontecimientos. Lo que cambió de opinión fue cuando los abogados le informaron que, como parte del acuerdo, Pegasus, temiendo perderlo todo con el gobierno pisándole la espalda y muchos rivales dando vueltas esperando un momento para atacar, había aceptado un acuerdo unidireccional. Información y distribución de productos. Eso significaba que Pegasus no podía conseguir la tecnología de hologramas de Seto, pero Seto tenía acceso a Duel Monsters. Semejanzas. Diseños. Información. De repente, sus sueños para Kaibaland parecían tan pequeños. El señor Kaiba ahora dirá algunas palabras sobre la nueva estructura de poder de Kaiba Corp. Dijo el señor Parker, llamando su atención. Señor Kaiba. Seto asintió y se levantó, dirigiéndose al podio mientras miraba las notas que Kiko le había dado. Breve y directo y sin ningún lenguaje florido ni falsa alegría. Perfecto. Siempre he creído en mejorar las cosas. Hacerlas mejores. No me conformo con simplemente aceptar algo que funciona bien. Quiero que funcione mejor. Y hacerlo significa tomar riesgos. Así es como he tenido éxito en todos los aspectos de mi vida, ya sea como duelista o como hombre de negocios. Y es hora de que Kaiba Corp comience a comportarse igual. Los 5 grandes, como se conocía a la junta directiva de Kaiba Corp, eran una reliquia de nuestro pasado. Viejos con viejas ideas. Y así como Kaiba Corp ahora está dirigido por jóvenes, aquellos que me aconsejan también deberían ser jóvenes y atrevidos. Como tal, hizo una pausa, las notas decían orgulloso y no había manera de que estuviera diciendo eso. Aquí para presentar al primero de la nueva junta directiva de Kaiba Corp, Edwin Chaos. El hombre mayor salió, los fotógrafos tomaron fotografías y los reporteros hicieron preguntas mientras Chaos salía, saludando cortésmente antes de ocupar el lugar de Seto en el podio.
Será mejor que ese idiota no haga nada que arruine lo que estamos tratando de lograr aquí, pensó Seto, apretando los dientes. ¿Qué estoy diciendo? Ese fanfarrón no puede evitar provocar una escena. Miró a Kiko, llamando su atención antes de volver a mirar a Chaos. Cuando ese idiota arruine las cosas será mejor que estemos preparados para... Gracias, señor Kaiba, dijo Edwin, su voz se proyectaba lo suficiente como para que en realidad no necesitara el micrófono. Sé que muchos de ustedes van a repasar la historia de mi vida con detenimiento, tratando de descubrir por qué estoy ahora en la posición en la que estoy. La verdad del asunto es, no hay nada que haya hecho eso que me preparó para esto. Hizo una pausa, dejándoles hacer algunos disparos más antes de continuar. Pero no había nada en la historia de Seto Kaiba que mostrara que sería capaz de crear una tecnología de proyección holográfica tan innovadora que hace que los sueños más locos de los escritores de ciencia ficción parezcan la ficción de fans más insulsa. No había nada en Maximilian Pega sus antecedentes para sugerir que podía tomar algunas ideas extraídas de las tumbas de Egipto y convertirlas en un fenómeno cultural. Y a nivel personal, no había nada en mi pasado que sugiriera que había estado a un paso de ganarlo todo. De Duelist Kingdom o que el ganador sería como yo. Alguien que nunca había competido en un torneo. La vida no se trata de lo que dice en las notas que tus asistentes de investigación encuentran mientras revisan los registros escolares. Se trata de tu cerebro y tus agallas y, francamente, tengo muchos de ambos. Él sonrió y se encogió ligeramente de hombros. Dicho esto, un hombre sabio sabe cuándo dar un paso atrás y dejar que hombres más inteligentes tomen la iniciativa. El hecho de que ahora esté en la junta no significa que voy a empezar a meterme en las cosas. El señor Kaiba ha demostrado él sabe cómo dirigir Kaiba Corp, aunque no puedo entrar en todas las cosas que están por venir, puedo decir que dejarán boquiabiertos al mundo. Seto no tenía idea de qué estaba hablando Edwin, ya que nunca le había dejado ver sus planes privados, pero el diablo de lengua plateada sabía cómo contar una historia tan convincente que incluso Seto estaba empezando a creer sus historias. Soy simplemente el tipo que impresionó a las personas adecuadas. Asesoraré al señor Kaiba, pero no seré los 5 grandes, creyendo que porque tengo algunas acciones o me dan un poco de poder, debería hacerlo. Sé el señor y amo de esta compañía. Ya tiene una excelente. Solo quiero hacer todo lo que pueda para ayudar. Gracias. Y con eso Edwin se movió para sentarse junto a Seto, ignorando las llamadas de los reporteros. En lugar de eso, se limitó a mirar fijamente al frente, proyectando calma y fuerza mientras dejaba que el señor Parker hiciera su trabajo. No me di cuenta de que realmente podías mantener la boca cerrada, dijo finalmente Seto en voz baja cuando terminó la conferencia de prensa. Sin embargo, los dos permanecieron sentados, en caso de que alguien quisiera tomar una última fotografía. Era frustrante, pero Seto sabía que Kiko estaba mirando y no estaba de humor para perder el tiempo discutiendo con ella. No me di cuenta de que, maldita sea, no hay nada de qué burlarse de ti en este momento. Edwin mantuvo una expresión agradable en su rostro. Escucha, lo entiendo. No te agrado. No te agrado mucha gente. Pero realmente no te agrado porque me aproveché de ti en un momento vulnerable. 2 veces. Aunque te lo recordaría. Que habrías hecho lo mismo. Seto no respondió, más que nada porque el tonto tenía razón. Pero 2 puntos son que somos buenos unos con otros. Ante todo, tenemos el mismo objetivo en lo que respecta a Kaiba Corp. Ganar dinero haciendo alegrías en lugar de cadáveres. ¿Y el otro? Seto. Se giró y una verdadera sonrisa, por pequeña que fuera, se formó en sus labios mientras su hermano pequeño corría hacia él. Edwin. Dijo Mokuba, igual de emocionado. Edwin le lanzó una mirada a Seto, hizo el comentario tácito y él admitió el punto. Si bien había pensado que en el momento en que terminaran con Duelist Kingdom Edwin dejaría a Mokuba, el hombre mayor permaneció en contacto, visitándolo cuando pudo y hablando con Mokuba a través de mensajes de texto y videochat. Seto, por supuesto, monitoreó todo esto, ya que sería un tonto si permitiera que un extraño estuviera cerca de su hermano nuevamente, pero Edwin solo había mostrado amabilidad con su hermano. Ofreciéndole consejos, hablando sobre su día y algunas veces incluso llevándolo a Domino, con un equipo completo de seguridad, por supuesto, para que Seto pudiera trabajar. Si bien algunos podrían haber atribuido esto a algún tipo de plan para estar del lado bueno de Seto, Edwin no tenía necesidad de eso. El hombre ahora era multimillonario y Pegasus se había asegurado de que el control de Kaiba Corp por parte de Edwin fuera sólido como una roca.
No necesitaba ser amable con Seto, y aún así se hizo amigo de Mokuba. Hey, ¿cómo está todo? Genial. He estado revisando mi mazo como dijiste, probando diferentes combinaciones de monstruos y hechizos. Mokuba saltaba arriba y abajo como un cachorro con un subidón de azúcar. Seto también me ayudó con algunas ideas para combos. Capta las cosas rápido, dijo Seto, dándole un apretón al hombro de Mokuba. Los dos habían pasado mucho tiempo recientemente revisando sus mazos. No solo el de Mokuba sino también el de Seto. Había recordado el comentario de Edwin acerca de no darle a Mokuba el último Blue Eyes y quería compensar eso. El mazo Ice Barrier de Mokuba era interesante, no encajaba con cómo le gustaba jugar, pero Mokuba lo aprendió rápidamente. Si bien no era bueno enseñándole cómo jugar realmente el juego, dejándolo en manos de las computadoras de duelo, podía hablar de estrategia con su hermano y justo la noche anterior habían pasado 3 horas repasando sus mazos, debatiendo sobre profesionales y contras de ciertas tarjetas. Bueno, eso facilitará las cosas por hoy, afirmó Edwin. Pensé que haríamos un entrenamiento en equipo en una de tus plataformas, para darle a Mokuba una idea de trabajar con otro duelista. Seto se burló de eso. Prefiero batirme en duelo solo, Mokuba lo miró y Seto finalmente suspiró. Pero supongo que no hace daño ser el mejor en todo. Gracias, Seto. Exclamó Mokuba. ¿Recuerdas las reglas? Su hermano puso los ojos en blanco ante eso. Cuando no estás cerca, Edwin está a cargo, pero solo si sus reglas no reemplazan las tuyas. Seto asintió. Había informado a su equipo de seguridad hace una semana que Edwin se había ganado el derecho de actuar como tutor de Mokuba cuando él no estaba presente. El hombre podría ser una serpiente, pero podía manejar una serpiente que protegía a su hermano. Bien, porque tengo un trabajo final que hacer en un proyecto y no terminaré hasta esta tarde. Regresa a casa si no te dejo un mensaje, ¿entiendes? Directo a casa. Oh, vamos, Seto. Puedo manejarme solo. Sin embargo, fue Edwin quien habló. Mokuba, escucha a tu hermano. Hay muchas personas que todavía están disparando contra tu hermano. No quieres que te utilicen como arma otra vez. Supongo, dijo Mokuba malhumorado, raspando su zapato contra el suelo antes de animarse. La resiliencia de la juventud. Seto se despidió antes de dirigirse a su laboratorio. Su hermano estaba en buenas manos y eso lo liberó para terminar el proyecto de realidad virtual en el que había estado trabajando antes de Duelist Kingdom. MC. ¿Entonces todo es cuestión de niveles? Para tus dragones, sí, dije mientras Mokuba y yo salíamos de la arena de duelo que Seto había instalado en Kaiba Corp. Acabábamos de terminar de hacer algunos duelos en equipos contra la computadora, incluido el último en el que la computadora imitaba a 2 Pegasos. Uno usando un mazo de dibujos animados y el otro un mazo renunciado. Mokuba había ejecutado su mazo Ice Barrier mientras yo estaba jugando probando mi mazo Light of Darkness. Eso había sorprendido a Mokuba, pero le señalé que sabía cómo funcionaba mi nuevo mazo Endymion y necesitaba descubrir mis otros mazos si quería ser tan bueno con ellos como lo era con ese. ¿Y realmente son tan diferentes? Preguntó Mokuba antes de su duelo. Muy. Endymion ha dominado el poder de la magia para que él y sus seguidores puedan convertirse en magia misma, y luego reformarse para volver a ser ellos mismos. Para ellos, todo se trata de hechizos. Pero mi mazo la guarida de la oscuridad, Diabolos es el señor de las mentiras. Y trucos. Los hechizos son demasiado sencillos para él. Prefiere las trampas. Y tomar lo que no le pertenece. Es una mentalidad completamente diferente y necesito acostumbrarme a ella. Todavía parece extraño poder convocar monstruos desde mi deck extra sin necesidad de polimerización. Me encogí de hombros. Se llama invocación sincronizada. Solo una de las muchas formas nuevas de sacar monstruos poderosos. Todavía no sabía las ramificaciones de todo lo que había hecho ese último día en Duelist Kingdom, pero estaba dispuesto a apostar que no iba a terminar bien. O al menos de forma limpia. Y creo que será mejor que te acostumbres a eso porque, por lo que escuché, mucha gente lo usará, y otras formas de batirse en duelo. Todavía no tenía idea de lo que había hecho, pero de alguna manera muchos duelistas de repente obtuvieron mejoras en su mazo. Rex había ganado un torneo de distritos usando un nuevo mazo de dinosaurios que contenía Oviraptor devorador de almas. Las cartas del legado mundial comenzaron a aparecer cuando un duelista en Europa decidió crear una búsqueda del tesoro masiva escondiéndolas en las ciudades más grandes del continente y desafiando a los duelistas a encontrarlas.
Mako me había enviado un mensaje de texto emocionado diciendo que había cartas de pescadores legendarios que, estaba convencido, contenían las almas de su padre, abuelo y bisabuelo. Mokuba me había confiado que Seto había conseguido no solo un nuevo mazo de Blue Eyes sino también un mazo ABC y eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que todo esto era culpa mía y que de alguna manera había arrastrado el poder durante todo el juego. Y cómo el mundo está tratando de lidiar con todo esto es interesante. Los enlaces existían pero, honestamente, las flechas no importaban con la invocación de otros monstruos, salvo otros enlaces. Los péndulos podrían convertirse en hechizos, pero solo en los extremos izquierdo y derecho de la zona de hechizos y trampas. Y todas las cartas tenían la enfermedad de invocación que les impidió atacar en el primer turno en el que salieron. Señor Caos. Gritó una voz cuando Mokuba y yo salimos para tomar un poco de aire fresco. Nos giramos y levanté una ceja cuando un rostro familiar se acercó a nosotros. No era una cara bienvenida, considerando cuántas veces me había arrastrado a su comisaría para una entrevista, pero una cara familiar de todos modos. Detective, dije, asintiendo con la cabeza hacia Yuri Garner a modo de saludo. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, no otra entrevista, por favor no otra entrevista, por favor no. Necesito repasar algunas cosas contigo, dijo antes de dejar escapar un suspiro. ¿Te estoy molestando, no? No, me detuve, viendo las miradas que tanto ella como Mokuba me estaban dando. ¿Tienes la misma mirada que pone mi hermano cuando trata con gente? Le pregunté a Mokuba. Sí, dijo con una sonrisa desconcertada. Yuri volvió a dejar escapar un suspiro. Señor Caos. Haces eso mucho a mi alrededor, ¿sabes? ¿Qué? Suspiró. Me pregunto por qué será así. Mokuba sonrió. ¿Porque puede ser un idiota? Podría ser eso. Miré a Yuri y, decidiendo estar a la altura de mi apodo de diablo, le lancé una mirada lasciva y le pregunté. ¿Y bien, detective? ¿Qué es lo que ha venido a preguntarme? Le aseguro que soy un libro abierto. Nunca miento. Mokuba comenzó a toser ante eso y le lancé una mirada furiosa que solo hizo que se atragantara aún más mientras intentaba evitar reír y llorar ante mi comentario. Creo que dejaré que la diversión del señor Kaiba ante esa falsedad hable por mí, me dijo el detective, lanzándome una mirada que instantáneamente me hizo preguntarme cómo Lucifer y Richard Castle no se convirtieron en bolas de vergüenza cuando mirado de esa manera. Lo siento, pero esto se está volviendo viejo, dije, metiendo las manos en los bolsillos de mi chaqueta. Quiero decir, han pasado 2 meses y se siente como si cada 2 días me estuvieran arrastrando al recinto para responder otra ronda de preguntas. Y eso es si las cosas van bien. Por lo general, quieren que repita otra vez lo que pasó en Duelist Kingdom. Me estoy cansando de las reposiciones. Solo queremos asegurarnos de tener todos los detalles en su lugar. Fue, para mi sorpresa, Mokuba quien resopló con desdén ante eso. Más bien quieres hacerle tropezar para que todo esto desaparezca. Yo no, dijo Yuri mientras caminábamos por el campus de la sede de Kaiba Corp. El sol brillaba y el viento soplaba agradablemente y, sinceramente, me hacía pensar en lo extraño que es el clima en este mundo. A menos que fuera un punto de la trama, me di cuenta de que en realidad no sentía temperaturas como las sentiría en el mundo real. El sol podía estar abrasador, pero a menos que fuera un punto de la trama que tuviéramos una ola de calor, podía usar mangas largas y jeans y no sudar. Al igual que durante las olas de frío que habíamos tenido en los últimos 2 meses, podía salirme con la mía con un abrigo fino y estar bien. Tenía sentido, difícil de explicar que Seto tuviera que deshacerse de su icónica bata blanca mientras caminaba por Egipto porque el niño rico se sentía tostado, pero aún así era extraño. Y útil. Abre muchas opciones sobre lo que puedo usar durante Battle City. Yuri me sacó de ese pensamiento antes de que mi mente pudiera divagar. Tienes que entender que tus acusaciones han causado una gran preocupación y todos en el departamento de policía quieren asegurarse de que las manejamos adecuadamente. ¿Y con eso quieres decir que con los 5 grandes muertos toda la presión recae sobre tu departamento por encubrir las cosas? Le dije. Yuri hizo una mueca ante eso. No lo niegues y no habrías trabajado con mi tío si pensaras que la policía realmente iba a manejar las cosas. Quería asegurarme de que la gente estuviera segura. Pero eso no significa... La gente nunca estará segura mientras persista la corrupción, le dije. ¿Cuántas personas han enfrentado castigo por lo que le pasó a Mokuba? ¿Y por el encubrimiento?
Yuri frunció el ceño ante eso. Ambos sabíamos la respuesta. No lo suficiente. Al público le encantaba un buen escándalo y mi tío era un hombre vengativo. Con los 5 grandes muertos, le correspondió al departamento de policía de Gomino soportar la peor parte de su ira y la sed de sangre del público. Las fuerzas de seguridad no eran tan interesantes ya que eran simplemente matones sin nombre con traje, excepto Kimo, de quien estaba bastante orgulloso de que los periódicos lo llamaran Sally gracias a que habló mal de mí cuando lo presionaron demasiadas veces durante su lectura de cargos. ¿Pero la policía de Gomino? Oh, esa fue una historia jugosa que hizo salivar a todos los medios y a la población gritar por más. El mero hecho de que un ayudante del comisario de policía tuviera una hija en la isla y otra que no solo había descubierto por primera vez el plan de secuestro sino que luego se había visto obligada a trabajar con mi tío para organizar un rescate mientras el crimen denunciado se pudría en un escritorio y las fuerzas de seguridad fueron despedidas con una advertencia. Oh, ese era un cuento especiado que todo el mundo estaba devorando. Sentí una punzada de culpa al recordar quiénes más se habían visto afectados por las demandas de justicia del público. Lamento lo de tu hermana. Al padre de Yuri y Tea les habían dado una licencia sin goce de sueldo y, según mi tío, el hombre había terminado. Suponiendo que no fuera a la cárcel, ninguna fuerza policial lo contrataría. Y eso significaba que Tea se había visto obligada a lidiar no solo con su padre y sus negocios turbios, sino también con la alteración radical de sus propias esperanzas y sueños. Joey había sido quien me contó todo, los dos habíamos arreglado las cosas cuando visité a Serenity durante una de sus estadías en el hospital antes de la operación. Él tartamudeó una disculpa por lo que había dicho sobre mi mamá y yo le dejé claro que perdonaría y esta vez. Pero solo cometió ese error una vez y sería prudente no volver a cometer el mismo error. Después de eso, nos enviamos mensajes de texto intermitentemente durante un mes, nada importante, principalmente yo investigando el cuidado de Serenity y Joey pidiéndome consejos sobre qué hacer con el dinero del premio que Yuji le había dado para mantenerlo a salvo. Hablé con él. Se le acabaron los raspadores de lotería y Dios mío, ese chico tenía un problema con el juego. Pero un día la conversación giró hacia Tea. Es malo, me había dicho la última vez que lo vi en persona, cuando lo invité a almorzar después del último chequeo de Serenity y parecía que necesitaba algo para levantarle el ánimo. Te está tratando de ocultarlo, pero de repente el dinero se volvió muy escaso. Tristán paga silenciosamente sus comidas cuando salimos a comer y rechazó ofertas para ir al cine o cualquier otra cosa. Yu dijo que ahora está buscando becas para la escuela de danza. Porque ahora no puede permitirse el lujo de pagarlo. En silencio le hice saber a mi encargado de inversiones que necesitaba que mi dinero creciera, ya que podría tener que pagar algunas clases universitarias. El té es fuerte, dijo Yuri, ignorando mi preocupación. Y papá, se metió en este lío, a pesar de lo que algunos en la comisaría puedan pensar. Me preguntaba por qué no íbamos a regresar allí, murmuré mientras Yuri nos conducía de regreso al edificio principal. Todos nos quedamos en silencio antes de que Yuri finalmente se detuviera ante una puerta que conducía a uno de los laboratorios más pequeños de Kaiba Corp. ¿Las damas primero? Yo no voy a hacer la entrevista. Alguien del centro sí lo hará. Oh. Eso me sorprendió. Yuri había sido quien me entrevistó en su mayor parte de su castigo por salirse del libro para invadir Duelist Kingdom. Otros policías me habían entrevistado cuando las cosas sucedieron por primera vez, pero después de un tiempo solo era Yuri, ya que todos los demás oficiales se dieron cuenta de lo molesto que podía ser cuando me hacían esperar demasiado. Había sido educado y había sido respetuoso. En primer lugar. Pero cuando quedó claro que los policías no estaban interesados en la verdad sino en cualquier información que pudiera proteger primero a los 5 grandes y luego a ellos mismos, no tuve ningún problema en hacer de sus vidas un infierno siendo un pequeño imbécil inteligente. Divagando, haciendo chistes, tratando todo como un juego. No querían hacer su trabajo y ¿por qué debería ayudarlos en ese empeño? Entonces hazme un favor y hazle compañía a Mokuba, ¿quieres? Creo que esto podría volverse bastante aburrido y no hay razón para que ambos suframos. No me importa, comenzó Mokuba pero lo despedí con una sonrisa. Sí. Además, puedo usarte como excusa para cortar la reunión. Con eso le guiñé un ojo antes de entrar a la habitación. MC. ¿Por qué sigo haciendo esto? Pensó Yuri mientras alejaba a Mokuba de la habitación. Era una pregunta que se había estado haciendo mucho últimamente. ¿Por qué molestarse en ser policía cuando nadie quiere que yo haga mi trabajo?
Desde que regresó del reino de los duelistas, sintió que su vida se había convertido en una serie de pruebas diseñadas por un sádico para torturarla. Un remolino constante de sentimientos y acontecimientos contradictorios. Fue elogiada por abrir el caso y revelar los pecados de los 5 grandes y Pegasus, y odiada por sus compañeros oficiales por revelar la corrupción profundamente arraigada que existía en el departamento de policía de Gomino. A la prensa los altos mandos dijeron que limpiarían las cosas. Detrás de escena, la enviaron a trabajar en un escritorio y la aislaron de todos los demás. Las personas que ella había pensado que eran sus amigos la despreciaban, mientras que los tontos de los medios de comunicación de repente se convirtieron en sus únicos aliados. El hombre al que había ido a salvar a la isla había decidido que casi le robaran su empresa y secuestraran a su hermano no era gran cosa y había dejado pasar a Pegasus. Y luego está papá, pensó con amargura. Siempre me habló de la ley y la justicia y de lo importante que era, pero ahora... Dios y respiró varias veces para calmar sus nervios y, sin embargo, le dolía el oscuro conocimiento de lo profundo que estaba su padre en la corrupción de la policía. Fue, mucho peor de lo que jamás había esperado. Parecía que cada día aparecía un nuevo informe que revelaba otro plan del que había formado parte, otro crimen que había ayudado a esconder debajo de la alfombra, otro criminal al que había llamado amigo solo porque llevaban un traje en lugar de un traje. Máscara de esquí. Y lo peor de todo era que había intentado salvar a Thea, y al final pudo haber arruinado su vida. Al menos ella está hablando conmigo. Eso le dio a Yuri un poco de consuelo. Puede que ella no me culpe, pero eso no significa que yo no me culpe por todo esto. Después de que el martillo comenzó a presionar a su padre, Yuri había temido que Thea la culpara por ello. Ella no la habría culpado, todos los demás la culpaban por lo que estaba pasando, incluso ella misma y sabía que su padre era culpable como el pecado. Pero Thea le había dejado claro, después de que los dos hubieran pasado por un almuerzo muy duro e incómodo, que nunca la culpaba por nada. La gente tiene la culpa de sus propias acciones, le dijo Thea, revolviendo un bistec frito en un poco de salsa que sobró de su sándwich de pollo. Pueden intentar echarle la culpa a otros o crear excusas de por qué hicieron algo, pero al final ellos tienen la culpa. Incluso si los perdonamos, eso no significa que no tengan la culpa. Ella se quedó callada ante eso y Yuri se preguntó qué le había estado diciendo su padre a Thea cuando ella no estaba presente. ¿Qué excusas y afirmaciones había hecho? La única manera de realmente compensar lo que has hecho es admitiendo primero que hiciste algo mal. Debería haber aceptado la oferta de Baptiste de unirme a su equipo de seguridad. Sin embargo, ella negó con la cabeza ante eso, la razón por la que se había negado cuando él se la ofreció por primera vez después de que capturaron a Pegaso y encontraron a su hermana apareció en su cabeza. No quería encontrarse esclavizada por un hombre rico. Como lo había sido su padre. Kipling Chaos podría haber parecido un hombre decente, pero estaba dispuesta a apostar que a su padre los 5 grandes y Pegaso también le habían parecido personas decentes. Bastaba sumergir las manos una vez en el agua para descubrir que el fondo era barro. ¿Por qué la policía se está reuniendo con Edwin aquí? Mokuba le preguntó confundido mientras avanzaban hacia las escaleras. ¿Por qué no en la estación? Tienen una cita con tu hermano y esto fue más fácil, le dijo Yuri. No, no lo hacen. ¿Indulto? No tienen una cita. Seto está en su laboratorio trabajando en un proyecto. Yuri se encogió de hombros. Probablemente no quería preocuparte, se detuvo cuando su mente se puso al día con lo que acababa de decir. No, otras personas ocultarían cosas para evitar tus sentimientos. ¿Tu hermano? Él me lo diría, dijo Mokuba con firmeza, desafiándola a no estar de acuerdo. Yuri miró hacia atrás por donde habían venido, zarcillos de hielo envolviéndose alrededor de su estómago y apretándolo con fuerza. En algún lugar a lo lejos podía oír música, oscura y de mal humor. Mokuba, quédate aquí. Ella comenzó a regresar por donde habían venido y, sinceramente, no le sorprendió que el joven estuviera pisándole los talones. Deteniéndose en la puerta, presionó su dedo contra sus labios antes de inclinarse lentamente para mirar dentro de la habitación, su posición hacía que ninguno de los hombres dentro pudiera verla a ella o a Mokuba. Uno era Edwin, que caminaba lentamente por la habitación. El otro era, papá. ¿Quieres seguir con tu historia? Preguntó su padre, su tono ligero y amistoso pero con un tono que ella reconoció muy bien. Era uno que había usado muchas veces cuando ella había hecho algo con lo que él no estaba de acuerdo y esperaba que si simplemente jugaba a ser su amigo ella llegaría a su forma de ver las cosas.
Eso no había funcionado cuando tenía 8 años y solo tenía que tener un Jijoe en lugar de una Barbie y no funcionó ahora. Mucho es así, dijo Edwin Chaos casualmente. Es la verdad. ¿Pero cuál es la verdad, señor Chaos? El ojo del que mira y todo eso. Sí, sí, dijo el joven y Yuri pudo oírlo poner los ojos en blanco. La historia la escriben los ganadores y todo eso. Pero desde donde estoy, soy el ganador y por lo tanto mi verdad será la única verdad. Es curioso. Continuó moviéndose y a pesar de la tensa situación y su horror de que su padre hubiera descubierto cómo usarla para hacer un trabajo sucio, Yuri no pudo evitar sentirse molesta porque ese chico alguna vez dejó de mover los labios o de rebotar como un duendecillo con un nivel alto de azúcar. ¿El diablo guardián? Pensó, pensando en el nombre que aparentemente el hombre se había dado a sí mismo pero que todos usaban para él, o una variación de... Pegaso lo llamó el diablo de lengua plateada mientras que el mayor Kaiba lo llamó serpiente. Más bien el querubín maníaco. ¿No tienes respeto por el orden? Preguntó su padre. ¿Recuerdas que mi apellido es Caos? ¿Verdad? Los nombres tienen significados poderosos. Yo solo... Pero Edwin lo interrumpió. Se podría decir que soy un agente del caos. Al igual que podrían decir que ser Garner significa que te gusta meter las manos en el fertilizante siempre y cuando consigas algo dulce para ti. Yuri hizo una mueca. Su padre era un hombre orgulloso y no le agradaría tal falta de respeto. Las cosas funcionan de cierta manera en Domino. Hay un orden. No nos gusta la gente que mueve el barco. ¿Le estás haciendo esto a los 5 grandes? ¿Alguna vez te refieres a ellos individualmente? ¿Seto Kaiba arruinando a mi amigo Gozaburo? ¿O es solo por el apodo de todos ellos? Causa tantos problemas. Entonces, tantos problemas. Para tanta gente. ¿Tú y Seto Kaiba prosperan con eso, no? Arruinando a la gente para sus propios beneficios. Su padre sacudió la cabeza con fingida simpatía. Es una lástima que no pude llegar a tiempo para evitar que Seto te atacara. El brazo de su padre se movió, algo metálico brilló y el cuerpo de Edwin se puso rígido cuando su padre le clavó un cuchillo en el estómago. Los 5 grandes te envían saludos, siseó, girando brutalmente la espada antes de arrancarla y prepararse para cortar la garganta de Edwin. Mokuba gritó algo, Yuri no estaba seguro de qué. Todo lo que sabía era que eso provocó que su padre se congelara al mismo tiempo que la liberaba de su parálisis. Eso cambió todo, ya que le dio a Yuri los segundos necesarios para saltar a la habitación, extendiendo el delgado bastón plegable que siempre llevaba consigo y golpearlo en la cara de su padre. Él se tambaleó hacia atrás en estado de shock, pero Yuri no le dio la oportunidad de reaccionar antes de que ella golpeara nuevamente, un violento crack. Llenando el aire antes de caer al suelo, fuera de combate. Yuri estaba de pie junto a la forma de su padre, jadeando, con el bastón colgando sin fuerzas entre sus dedos mientras su mente daba vueltas sobre lo que acababa de suceder. Edwin. Mokuba gritó, sacándola una vez más de su aturdimiento. Yuri se giró y vio que Edwin había tropezado contra una pared, agarrándose el estómago. Su piel ya estaba pálida mientras su camisa se oscurecía y luego estaba cayendo, Mokuba gritaba de horror. Yuri corrió hacia adelante, atrapándolo mientras caía, su mente se aceleraba mientras repasaba su entrenamiento en la academia sobre qué hacer con las víctimas de apuñalamiento. Había tanta sangre y en ese momento sintió como si nunca antes hubiera visto sangre. Mokuba, necesito algo para presionar contra la herida y detener el sangrado. Espetó Yuri y para crédito del niño dejó de llorar y comenzó a correr, concentrándose en esa tarea. Bien, bien, no puedo lidiar con un niño en pánico y con Edwin al mismo tiempo, pensó mientras analizaba sus opciones. Su padre había sido cruel, torciendo la hoja para agrandar la herida antes de arrancar el cuchillo. En realidad, esa fue la peor parte, porque si lo hubiera mantenido, Edwin habría tenido más posibilidades. La piel era elástica y de hecho se sellaba alrededor de una cuchilla para ayudar a detener la pérdida de sangre. Pero ahora no había nada que tapara la herida y el hombre rubio estaba sangrando justo frente a ella. Solo una herida, tenemos una oportunidad. Hubo un rip. Y Yuri se giró para ver que Mokuba realmente había logrado arrancarle la camisa a su padre. Se habría reído en cualquier otra situación, pero en lugar de eso se concentró en tomar la prenda y presionarla contra la herida. Edwin siseaba de dolor. Esto es malo, dijo. Está bien. Solo una puñalada, le aseguró Yuri. Pero Edwin negaba con la cabeza.
Dai código da Vinci. ¿Qué? Libro. El curador recibe un disparo. Esto es diferente. En el estómago. La bilis y el ácido comienzan a escaparse, una forma larga, lenta y dolorosa de morir. Cerró los ojos y siseó cuando Yuri aplicó más fuerza, con las manos pegajosas por la sangre. Y hay demasiada sangre. Él golpeó algo. ¿No y él podría haberse perdido? No lo hizo. La cara de Edwin se contrajo y cuando los abrió de nuevo las lágrimas se derramaron por sus mejillas, toda confianza y valentía desaparecieron mientras la miraba y susurraba. Tengo miedo. Esa admisión realmente ayudó a Yuri. Eso la obligó a no entrar en pánico y, en cambio, asumir el papel de policía. Había sido entrenada para esto. Este era su trabajo y era buena en eso. No lo estés. Te conseguiremos ayuda y estarás bien. Se giró hacia Mokuba, el niño se había alejado de ellos y se había acercado a una gran pieza de maquinaria, mirándola. Mokuba, necesito que pidas ayuda. Edwin cerró los ojos con fuerza y le rodeó las muñecas con los dedos, aferrándose a ella. Padre nuestro que estás en los cielos y... En el fondo de su mente, Yuri se sorprendió de que el diablo guardián fuera aparentemente religioso. Pero allí estaba él, haciendo el Padre Nuestro. Mokuba. Seto. Mokuba finalmente gritó y por un momento Yuri pensó que el empresario había aparecido. Sería una bendición. Seto Kaiba no entraría en pánico. Él la ayudaría a tomar el control y manejar las cosas. Pero no había nadie allí, solo ella, Edwin, Mokuba y él. Oh, dijo al ver a Seto Kaiba tirado en la máquina, quieto e inconsciente. Por favor dime que mi papá no asesinó a Seto Kaiba. Pero entonces Mokuba volvió a hablar. Está en la cápsula de realidad virtual, aunque no puedo sacarlo. Yuri se giró para ver mejor, Edwin gritó mientras ella cambiaba su peso antes de regresar a su oración. Está encerrado. ¿Qué demonios? Déjalo, espetó Yuri. Podemos ayudarlo más tarde. Edwin nos necesita ahora. Si no traemos a alguien aquí ahora, morirá. Mokuba empezó a decir eso antes de negar con la cabeza. No hay ningún médico en el personal, Seto está contratando. Por supuesto que lo es, refunfuñó Yuri. Apartó una mano y fue hacia su radio. ¿Este es Yuri? Todo lo que obtuvo fue estática. Papá. Por supuesto que le había hecho algo a su radio. Mokuba, necesitamos traer a alguien aquí ahora. Nos estamos quedando sin tiempo. Encuentra a alguien del personal y haz que llame. ¿Tiempo? Dijo Mokuba, con los ojos parpadeando con inspiración. Tiempo. Podemos darle tiempo. Corrió hacia ella y comenzó a tirar del hombro del hombre, Edwin se estremeció y la compresa se movió causando que la sangre comenzara a salir de la herida nuevamente. Vamos. Mokuba, tenemos que dejarlo aquí. No. Dijo Mokuba con firmeza y en ese momento cuando encontró su mirada vio a su hermano en él. El poder contundente para dominarlo todo. Seto diseñó estas cápsulas de realidad virtual para poner a las personas en éxtasis, de esa manera podrían explorar el mundo que él había creado sin necesidad de comer o dormir. Es como la criogenia, detiene todo por completo. Yuri parpadeó ante eso. ¿En serio? Sí. Me contó todo sobre eso. La detective se mordió el labio. Era un riesgo, ni siquiera sabía si funcionaría. Pero si así fuera, les daría tiempo para traer médicos aquí. Porque en este momento... Sí, si consigo un voto. Dijo Edwin débilmente. Yo voto por no morir. Yuri tragó. Abre la cápsula. Mokuba corrió hacia adelante mientras Yuri levantaba a Edwin, forzando sus manos contra la herida y ordenándole que aplicara presión. Cada paso parecía tomar una eternidad, la distancia se extendía como millas cuando solo eran unos pocos pies. Pero finalmente llegaron a la cápsula y Yuri acomodó a Edwin, retrocediendo mientras Mokuba presionaba un botón y un caparazón transparente se cerraba alrededor de la cápsula mientras un medio casco de metal cubría los ojos y oídos de Edwin. Mokuba había cogido una baraja del cinturón de Edwin y la había puesto en la máquina porque, por supuesto, el dispositivo requería un escaneo de una baraja de monstruos de duelo. Edwin. Mokuba exclamó de repente. Si Seto está atrapado allí, es posible que tú también quedes atrapado. El hombre logró esbozar una débil sonrisa. Le diré que saludaste. Mokuba presionó el último botón y hubo un breve destello de luz y de repente Edwin se quedó tan quieto como un cadáver.
Por un momento, Yuri temió que hubieran tardado demasiado y se hubiera desangrado, pero entonces una computadora en el costado de la cápsula emitió un pitido y los signos vitales de Edwin aparecieron. Jugador asegurado. Yuri se hundió aliviado. La herida ya no sangraba y mientras sus signos vitales todavía estaban en la zona de peligro, acababa de tener el tiempo que necesitaba. ¿Mokuba? Ella salió. ¿Podrías llamar a seguridad y decirles que necesitamos un equipo médico aquí? Aún será necesario revisar a Edwin una vez que lo saquemos. Bien. Mokuba dijo rápidamente, apresurándose. Eso dejó a Yuri sola para caminar hacia su padre y ponerle unas esposas antes de desplomarse en el suelo, presionando sus puños manchados de sangre contra su cabeza antes de soltar un grito.